la fisiopatología de manera general y cuáles son las repercusiones que pueden tener en los pacientes, ¿no? Sobre todo en lo que viene a lo que respecta a la emergencia y primeros auxilios, que es el tema que ustedes tienen que ver. Entonces, tenemos que el traumatismo cráneoencefálico a nivel mundial es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida, ¿ok? Y los sobrevivientes pueden sufrir grandes secuelas o discapacidad, tanto física, cognitiva o conductual. Eso es lo más importante, ¿ok? Afecta principalmente en una etapa de la vida entre los 15 a los 30 años. ¿Por qué? Porque si recordamos también el trauma, cuando vimos la clase pasada, era en personas jóvenes, ¿no? Accidentes de tránsito, accidentes de moto, sin protección, y es más en varones que en mujeres en una relación de 3-2. Para recordar nomás, como fisiopatología, es importante tener presente de que el cerebro depende del aporte de oxígeno y glucosa, ¿ya? Entonces, esto va a hacer que haya un flujo sanguíneo cerebral adecuado, o sea, que el flujo sanguíneo cerebral, mejor dicho, pueda llevar un aporte adecuado de oxígeno y glucosa al cerebro, que es la principal o los principales nutrientes. El flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral. Y esta, a su vez, tiene una fórmula, que es presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Okay? La presión de perfusión cerebral es muy importante porque es como que la que nos va a permitir que haya un flujo sanguíneo también adecuado hacia el cerebro. Entonces, si esta presión de perfusión cerebral aumenta o se incrementa, esto puede producir alteraciones como edema cerebral, sobre todo cuando hay traumatismo cráneoencefálicos o alguna patología a nivel cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral, que depende tanto de la PAN o presión arterial media como de la PIC, que es la presión intracraneal, tiene que estar alrededor de 70 milímetros de mercurio, ¿ok? Esto se logra disminuyendo o restando la PAN, que es alrededor de 100 milímetros de mercurio, menos la PIC, que está alrededor entre 10 a 20 milímetros de mercurio como máximo, ¿no? Si se pasa la PIC más de 20, ya hablamos de hipertensión intracraneana, que ya es otra alteración en aquellos pacientes que sufren traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Donde hay mucho edema cerebral y donde el cerebro no tiene hacia dónde expandirse. Recuerden que la bóveda craneana es inextensible, ¿no? O sea, si el cerebro se empieza a hinchar, no va a tener hacia dónde expandirse esa caja, ya que es dura, es rígida. Y el único orificio por el cual puede salir, y es donde se conoce como una hernia, es a nivel del orificio en la región occipital, ¿no? Por donde sale también la médula espinal. Entonces, si finalmente el cerebro se hincha demasiado y el único lugar de escape es ese orificio, va a terminar saliendo por ese lugar y finalmente el paciente va a fallecer. Entonces, todos estos términos de presión de perfusión cerebral, presión arterial media, la presión intracerebral son muy importantes dentro de la fisiopatología de lo que viene a ser el TEC. Tenemos también lo que viene a ser la definición de autorregulación cerebral. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Es la capacidad del encéfalo para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, a pesar de los cambios en la presión arterial sistémica. O sea, esto se refiere sobre todo, les doy un ejemplo, cuando un paciente sufre de presión arterial alta, de hipertensión arterial, el mismo cuerpo va a autorregular el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué significa? Que con el paso del tiempo, el cerebro se adecúa
a tener o a mantener presiones arteriales dentro de un límite que permitan que haya un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Por eso es importante que podamos saber, cuando llega un paciente a emergencia y de repente ustedes ven que la presión está muy elevada, existen cierto tipo de premisas para poder disminuir la presión. ¿Por qué? Porque su cerebro, si es un paciente hipertenso de larga data, está acostumbrado a tener unas presiones medianamente elevadas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos bajar bruscamente esa presión y llevarla a niveles aparentemente óptimos o de una persona que no sufre de hipertensión arterial, lo que vamos a ocasionar es un daño más bien, porque vamos a bajar demasiado la presión y eso va a repercutir en lo que viene a ser el flujo sanguíneo cerebral. Entonces eso va a causar isquemia en el área que está irrigando esas arterias. ¿Por qué? Porque la bajamos de forma brusca, o sea, bajamos demasiado y no se llega a compensar tan rápido el mecanismo de autorregulación. En cambio, si la bajamos a un nivel medianamente aceptable para un paciente con hipertensión, vale decir, o sea, si el paciente estaba con 200 de presión arterial sistólica sobre 150 o 180 de presión arterial diastólica, lo que hacemos es bajar simplemente entre un 15 a un 20% en la primera hora. No lo bajamos hasta llegar a 120 con 80, que supuestamente es algo normal. No, porque así está, ya que el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la autorregulación es el mecanismo que utiliza el cerebro para tratar de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante, a pesar de que puedan haber cambios bruscos en la presión arterial, ¿no? Pero si también bajamos demasiado, entonces se va a afectar este flujo y va a ocasionar isquemia. Es importante que conozcan la doctrina o teoría de Monroe-Kelly en cuanto a la compensación intracraneal para masas en expansión. Y se define de la siguiente manera. El cráneo o la bóveda craneana está formado por el cerebro, ¿ok? Y en su interior también hay líquido cefalorraquídeo y hay también venas y arterias, las cuales tienen un volumen cada uno de sangre. Entonces, en un estado normal, según el dibujo, esta es la proporción que ocupa cada uno de los componentes que les he dicho, ¿no? O sea, gráficamente lo podemos ver, el cerebro, quizás una proporción líquido cefalorraquídeo en una proporción mayor, luego viene el volumen venoso, ¿ya? Y bueno, el volumen arterial. Entonces, estos se tienen que mantener en un estado normal en esas proporciones. Pero ¿qué pasa cuando hay de repente un traumatismo cráneoencefálico y donde empieza a haber sangre? O sea, ingresa otro componente aparte de esos componentes que ya habían ahí. Entonces, donde dice masa, puede ser, en este caso, en el caso del TREC, sangre, ¿no? Que se está acumulando en esta zona. Entonces, el resto de componentes tratan de darle espacio y se empieza a sacrificar primero el volumen venoso y también el volumen de líquido cefalorraquídeo para tratar de mantener una presión intracraneal adecuada y no elevarla mucho, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si esta masa se sigue expandiendo? O sea, sigue saliendo más sangre y el hematoma sigue creciendo. Entonces, el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso por completo se sacrificaron, ¿no? Ya no tienen hacia dónde desbordar y finalmente esto va a aumentar la presión intracerebral. Como les dije, entonces esto va a causar un problema en lo que viene a ser el tejido cerebral.
y finalmente se va a sacrificar el cerebro. Y el cerebro va a herniarse y el paciente va a fallecer. ¿Ok? En la definición de términos es importante tener claro que el traumatismo craneoencefálico es una lesión, ¿ok?, que debido a una fuerza mecánica externa se va a producir a nivel cerebral, que conduce a deterioro, puede ser temporal o permanente, del estado cognitivo, físico y psicológico del paciente. Luego tenemos el término de conmoción. La conmoción se entiende cuando, después de haber recibido un trauma craneal, donde hay pérdida del estado de alerta o de conciencia del paciente, este no presenta síntomas neurológicos posteriores. ¿Ok? Y la concusión es la pérdida de conocimiento por un periodo corto de tiempo resultado de una lesión cerebral. Esto sí tienen que diferenciarlo porque pueden venir en casos clínicos para su examen final. ¿Ok? En la fisiopatología del TEC, ya creo que hemos visto la importancia de lo que viene a ser la presión intracraneal, la presión arterial media, para poder mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. Acuérdense de la fórmula: presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos la presión intracerebral. Y el flujo sanguíneo cerebral es importante porque permite mantener irrigado el cerebro y que pueda llegar oxígeno y glucosa, que son los dos principales componentes para que el cerebro realice sus funciones. ¿Ok? En cuanto a la fisiopatología del TEC en sí, se van a producir varios tipos de daños. Primero, una lesión biomecánica, o sea, por el mismo golpe, que es la lesión primaria. Luego vamos a tener el daño secundario, ¿ok? Y esto, ¿a qué se debe? A lo que les dije, que hay una alteración en la autorregulación cerebral, hay aumento de volumen en la teoría de Monroe-Kelly de la masa en expansión, entonces se empiezan a dañar los tejidos cerebrales, a haber isquemia, excitotoxicidad, o sea que van a empezar a liberarse radicales libres y tóxicos de las neuronas, fallo energético, edema cerebral, inflamación. Y esto finalmente va a alterar los mecanismos de protección cerebral. Altera la autorregulación cerebral y hay una alteración en lo que viene a ser la oferta y el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, ¿qué significa lesión primaria? Lesión primaria es el daño que se ocasiona en el cráneo, en el tejido cerebral, producto del golpe. Esa es una lesión primaria. Y ahí van a ver todo el cuadro de opciones que hay. Sí tienen que conocerlas porque pueden venir en las preguntas, ¿ok? ¿Cuáles son lesiones primarias? Puede venir todas esas alternativas, ¿ok? Es importante. Luego venimos a la lesión secundaria. Y la lesión secundaria se da en horas o en días posterior al daño que ocasionó la lesión primaria. Y aquí hay cambios celulares, metabólicos y sistémicos. Entonces también es una pregunta de examen, ¿cuáles son las lesiones secundarias? Ahora, pueden existir intracerebrales netamente o sistémicas. ¿Okay? Intracerebrales es, por ejemplo, hipertensión intracraniana, disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión de perfusión cerebral, isquemia, convulsiones, son las principales. Y a nivel sistémico, ¿qué puede ocasionar? Se puede ocasionar hipotensión arterial, puede haber fiebre, hiper o hipoglicemia, hiponatremia, alteraciones en el CO2, todas estas alteraciones las vamos a evidenciar en el paciente. Dentro de los mecanismos de lesión es importante saber que se pueden producir lesiones por impacto y aceleración, que es cuando un objeto romo en movimiento golpea o acelera a nivel craneal, ¿no? El individuo es golpeado por un objeto contuso. Por desaceleración, la cabeza en movimiento es detenida bruscamente, o sea, por ejemplo, la caída desde altura. Por compresión craneal, impacto de una masa roma contra la cabeza, por ejemplo, la caída de un automóvil sobre el vehículo en sí. Penetración o perforación craneal, sí, puede ser de repente por un impacto de arma de fuego. Y mixto cuando hay cualquiera de estas alteraciones combinadas, ¿no? Entonces, más que aprenderse
cada una de las clasificaciones es importante que sepan que hay diferentes mecanismos de lesión a nivel cerebral, ¿ok? La clasificación anatomoclínica de las lesiones, bueno, en realidad esto es, se puede sacar incluso por sentido común, ¿no? A nivel de cuero cabelludo pueden haber heridas, contusiones, hematomas. A nivel de cráneo pueden haber fracturas, fractura de bóveda, fractura de la base de cráneo. A nivel de meninges se forman hematomas, epidural, subdural. A nivel de encéfalo, contusiones, conclusiones cerebrales, pueden haber lesión axonal difusa, por ejemplo, o lesiones focales, contusiones encefálicas, hematomas intraparenquimatosos. O sea, de acuerdo a cada parte que veamos a nivel craneal, si es cuero cabelludo, cráneo, meninges, encéfalo u otras lesiones focales, ahí en cada una de ellas se pueden producir diferentes tipos de lesiones. Dentro de la clasificación del TEC, según la integridad de las cubiertas cerebrales, tenemos que puede ser cerrado, cuando no se va a evidenciar ninguna herida abierta, pero hay un problema a nivel de la masa cerebral o interno, y abierto, donde sí aquí podemos evidenciar alteraciones a nivel de cuero cabelludo o fracturas a nivel craneal. ¿Okay? Y acá también tenemos un ejemplo de todas las alteraciones que se pueden dar dependiendo de la zona que afecte este traumatismo, ¿no? Hematomas epidurales, subdurales, si son traumas cerrados, si son abiertos, puede haber incluso entrada de aire a nivel cerebral, un omatocele, hematomas que salen hacia el exterior, porque recuerden de que al abrirse el cráneo y al haber aumento de la presión, va a tratar de el cráneo salir por el orificio que haya, ¿no? Si tengo un orificio de fractura y hay aumento de la presión intracraneal, esto de alguna manera me beneficia, porque por ahí puede salir el hematoma o puede salir el cerebro para evitar de que se forme una hernia, ¿no? Es por eso que la indicación de una craniotomía descompresiva, cuando hay un TEC o un hematoma muy grande, es de emergencia, ¿no? ¿Y qué es lo que es una craniotomía descompresiva? Es abrir un orificio a nivel de la bóveda craneana para tratar de disminuir esa presión que está teniendo el cerebro por la masa que se ha producido, digamos masa a lo que viene a ser un hematoma en este caso. Hay que aprenderse la escala de coma de Glasgow, esto sí lo tienen que saber, ¿ok? Porque también viene dentro de lo que son los casos clínicos para su examen, ¿no? Verificamos o vemos tres cosas, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y cada uno va a tener un puntaje y de acuerdo a ello podemos determinar la severidad. En cuanto a la evaluación de la escena en el paciente prehospitalario, saben que siempre es importante verificar la seguridad de la escena, ¿ok? Y luego que esté segura, vamos a evaluar al paciente. Vamos a tener que identificar cuáles son las lesiones que son potencialmente graves, que pueden causarle la muerte en pocos minutos al paciente, ¿no? Hay que determinar cómo está la escala de coma de Glasgow. Si tiene una escala de coma de Glasgow, menor o igual a 8, ya se cataloga como un TEC grave y es de alto riesgo. Y si el paciente encima tiene un golpe o un hematoma a nivel de cráneo, sin ninguna herida abierta, podemos sospechar de que hay un hematoma intracerebral que ya está causando aumento de la presión intracerebral y muy probablemente el paciente en pocos minutos vaya hacia la herniación y pueda fallecer. ¿Ya? Estabilización y manejo adecuado de la columna cerebral, de la columna cervical, que es lo más importante. O sea, un paciente que tiene el Glasgow disminuido es indicación de estabilización de columna con collarín, con una tabla rígida para evitar que haya mayor daño, porque no solamente puede haber afectado el cráneo, sino también pueden haber lesiones a nivel cervical por
la gravedad del impacto, y esto después puede derivar en lesiones también a nivel de columna, paraplegias de los pacientes. Y traslado a un centro especializado, pero que sea un centro en el cual le puedan ofrecer un tratamiento al paciente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una posta médica a 20 minutos y de repente tengo un hospital a 45 minutos. Y en ese hospital yo sé que es un hospital de nivel terciario donde voy a encontrar un neurocirujano las 24 horas. En cambio, en una posta médica, de repente no tienen ni siquiera ese especialista y solamente hay médicos generales. Entonces, sería en vano acudir, así la posta esté mucho más cerca, a ese lugar. Tenemos que priorizar nuestro tiempo en irnos de frente hacia el hospital terciario. Signos de lesiones intracerebrales que nosotros podemos evidenciar en el paciente y que nos dicen, sí, acá hay alguna lesión intracerebral, si es que no la apreciamos porque no hay herida abierta, es, por ejemplo, hemotímpano, o sea, salida de sangre a través del oído, signos de ojo de mapache, que es una equimosis palpebral, el signo de Battle, que es equimosis retroauricular, otorrea o rinorrea, ¿no? Profusas y claras o mezcladas con sangre, que significa que puede haber emisión de líquido cefalorraquídeo también por una fractura de base de cráneo o alteración en el estado de las pupilas. Las pupilas también nos van a permitir determinar si hay algún tipo de herniación o aumento de la presión intracraneal. Las pupilas dilatadas y fijas ya son un signo inminente de que el paciente va a fallecer. Si tengo una pupila todavía reactiva y la otra está dilatándose, todavía quizás tengo tiempo para poder descomprimir o utilizar algún tipo de tratamiento para disminuir la presión intracraneal. Pero mientras más tiempo pase, es mayor daño para el paciente. Manifestaciones clínicas de déficit neurológico, hemiparesia, hemiplegia, parálisis facial, hay asimetría en los reflejos osteotendinosos, puede haber signo de Babinski, parestesias en cuerpo, puede haber afasia, apraxia, que son signos neurológicos también que podemos evidenciar en el prehospitalario que nos dicen que hay un déficit neurológico al paciente. También hay manifestaciones de irritación del sistema nervioso central. Puede haber cefalea, vómitos, mareos, ¿no? Rigidez de nuca, ya que esto es cuando hay alguna alteración o hay algún líquido que está irritando las meninges, en este caso una hemorragia, ¿no? Agitación psicomotriz en el paciente. Puede ser de que el estado de conciencia, en lugar de estar deprimido, o sea, caída del Glasgow, el paciente esté muy agitado, muy eufórico. Entonces, no significa que el paciente esté bien porque está despierto. Al contrario, esto es un presigno para posteriormente una caída brusca del Glasgow y que el paciente pueda fallecer. Como les decía, acá tenemos alteraciones pupilares que se pueden presentar, ¿no? En caso de la midriasis bilateral, un daño cerebral severo, ¿no? Y si hay anisocoria, o sea, una de un tamaño, la otra de otro tamaño también, son indicativos de daño cerebral. Entonces, es importante ver si están dilatadas, si hay simetría, si hay reacción a la luz, ¿no? Si son reactivas o arreactivas. Todo eso es importante si lo podemos evaluar también en el prehospitalario. Hipertensión intracraneal, como les dije, es cuando se eleva la presión intracerebral, la PIC, más de 20 milímetros de mercurio. Sí es importante que se aprendan esta definición porque puede venir en los casos clínicos del examen. ¿Ok? Y la principal causa de esto es una lesión o un TEC grave, que va a haber alteraciones en lo que viene a ser la lesión secundaria. O sea, la PIC o el aumento de la PIC o la hipertensión intracraneana son parte de una lesión secundaria a raíz de un TEC. Y hay, obviamente, un incremento en la mortalidad. Si el paciente tiene un TEC,
un hematoma, pero aparte este hematoma es tan grande que está causando hipertensión intracraneana, eso va a derivar en un peor pronóstico del paciente. Cuando sospechamos de hipertensión intracraneana, si hay cefalea progresiva, asociado a náuseas o vómitos explosivos, el paciente puede llegar a la emergencia despierto, pero quejándose de un dolor de cabeza muy intenso, y de pronto empieza a vomitar, así, de la nada, y vomita y vomita y vomita. Eso se llama vómitos explosivos, o sea, que salen sin que se pueda contener. ¿Okay? Hay deterioro rápido de la conciencia, baja a somnolencia, estupor, y llega a coma, un Glasgow menor de 8. Papiledema, si tenemos la posibilidad de hacerle un fondo de ojo, podemos evidenciarlo. Hipertensión puede tener a nivel de la toma de signos vitales y bradicardia. Entonces, si tenemos hipertensión asociada a bradicardia y es un paciente con TEC y está con cefalea y vómitos explosivos, entonces ya tenemos una alta sospecha de que está con un síndrome de hipertensión intracraniana. Pregunta de examen. Bueno, esto más que todo las medidas que se van a realizar, pero no es para la parte primaria, es para que las conozcan, las tienen para que las lean. El hematoma epidural, sí hay que diferenciarlo, y también puede ser una de las preguntas, entre hematoma epidural y hematoma subdural. El epidural está entre la dura madre y el hueso, ¿ok? Y es por una ruptura de la arteria meningia media, en un 75% de los casos. Entonces, acuérdense, esto es por ruptura arterial, el hematoma epidural. Frecuentemente hay un aumento del tamaño en las primeras horas, ya tiene la característica de, hay una convexidad a nivel temporal lateral. Acuérdense de la forma también. Este es muy característico. Cuando ven una tomografía, la forma que tiene el hematoma epidural, ya, se va a diferenciar de la forma que tiene el hematoma subdural, ya. En este caso, si el Glasgow es menor a 8, se tiene que ir a craneotomía descompresiva más drenaje urgente si hay más de 30 mililitros medidos a nivel tomográfico. Y bueno, puede haber un manejo conservador dependiendo del nivel de conciencia del paciente. Este hematoma también se caracteriza porque el paciente tiene un momento de lucidez, o sea, el paciente está despierto y luego hay una caída brusca del estado de conciencia, o sea, el paciente les va a llegar despierto a la emergencia y de pronto hay una caída del Glasgow. Entonces también puede ser una característica del hematoma epidural. Y el hematoma subdural, aquí es por ruptura ya no de arterias, como el caso anterior, sino de venas de la superficie cerebral, ¿ok? Hay un sangrado alrededor de una laceración parenquimatosa, ya la localización es más extensa que el epidural, o sea, es más hemisférica, ya. Tiene una forma más cóncava, como de un plátano, vamos a decirlo así, ya. Y también si hay un volumen grande, estos tienen que ir a craneotomía descompresiva, ¿no? Si no, pueden tener quizás un manejo conservador. Y aquí tenemos la principal diferencia en cuanto, como podemos ver en la tomografía, tanto el hematoma subdural, como un plátano, como le dije, y es más hemisférico, y el hematoma epidural, que es más una forma convexa, como ven ahí, como un limoncito, ¿no? Es quizás un poco más pequeño, pero ambos, dependiendo del volumen que tengan, pueden ir hasta craneotomía descompresiva y obviamente aumentan la presión intracerebral. La hemorragia subarachnoidea también puede ser otro tipo de hemorragia que se va a presentar en los TECs. Importante, existen dos clasificaciones. La clasificación de Hahn-Hess, que es más que todo la sintomatología que va a presentar el paciente, y luego tenemos la escala de Fisher, que es a nivel tomográfico. Estas dos clasificaciones son importantes. Quizás ya para los que están en los últimos ciclos de medicina, se las tienen que aprender, ¿sí? O por lo menos saber que existen, para que si las tienen que consultar en algún momento sepan,
yo sabía que existe una clasificación clínica y una clasificación tomográfica de la hemorragia subaracnoidea. ¿A cuál era? Ya, la clasificación clínica es la clasificación de Hahn-Hess y la tomográfica es la escala de Fisher, que es la que más usamos. Y esto nos va a permitir determinar también el porcentaje, al menos la escala de Fisher, de vasoespasmo. ¿Qué significa eso? La posibilidad que existe que esa sangre que hay a nivel cerebral irrite los vasos sanguíneos y produzcan que esos vasos se contraigan. Al contraerse los vasos, van a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Disminuyen la presión de perfusión cerebral y producen isquemia. Entonces, todo está relacionado, por eso es importante conocerlo. Lesión axonal difusa es una sección axonal a nivel de la columna en el momento del impacto. Son típicas las lesiones en el cuerpo calloso y región dorsolateral de la protuberancia. Esto es a nivel tomográfica, ¿no? Pueden conducir a un coma persistente y un estado vegetativo. Sí, a veces vemos la tomografía y no encontramos aparentemente ni hematomas, ni hemorragia subaracnoidea, pero si tomamos una resonancia sí se pueden ver lesiones típicas. Entonces, finalmente llegamos al diagnóstico de una lesión axonal difusa. Esto sí es una lesión por descarte, una lesión grave, y bueno, el único tratamiento son cuidados generales, neuroprotección y manejo si existiera hipertensión intracraneana, ¿no? Acá son las lesiones a nivel de resonancia que nos van a decir que hay signos de una lesión axonal difusa. Ven todo lo que es blanquito, son los signos que a veces en las tomografías no podemos ver y que nos van a evidenciar ese tipo de lesión. Finalmente, el manejo del TEC, el ABCD, como en todo trauma, siempre A, manejo de vía aérea y estabilización de columna cervical. La B es mantener una adecuada ventilación. Si el paciente está con un deterioro de conciencia, un Glasgow menos de 8, es signo de protección de vía aérea, ¿ok? Así no sea una lesión pulmonar directa, si hay una caída del Glasgow, tenemos que tratar de que haya una ventilación adecuada. Al caer el estado de conciencia, puede también la lengua obstruir la vía aérea, porque cae hacia la parte de atrás, todos los músculos se relajan. Entonces, si no protegemos la vía aérea, esto puede derivar en un paro respiratorio y potencialmente un paro cardíaco, y el paciente puede fallecer también por no haber mantenido una vía aérea adecuada y permeable. La C, que viene a ser circulación, control de hemorragias, darle una fluidoterapia adecuada para mantener una presión arterial media adecuada. Recuerden que la presión arterial media influye en lo que viene a ser la presión de perfusión cerebral, ya que la presión media es igual, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. Entonces, es importante mantenerla. Y hay que, en la D, que es déficit neurológico, hay que tener una constante evaluación del estado de conciencia del paciente. Hemos visto varios ejemplos en el paciente, puede llegar bien, consciente, hablando, y luego de algunos minutos puede haber una caída brusca del Glasgow y el paciente puede fallecer. Así que hay varias patologías que tienen que volver a revisar y grabarse cuáles llegan con un intervalo lúcido, cuáles pueden caer rápidamente el Glasgow y el paciente puede fallecer. El objetivo terapéutico siempre va a ser mantener una presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio, ¿ok? Ya que cifras menores se ha visto de que hay aumento de la mortalidad, ¿ok? Y hay que mantener una saturación de oxígeno también adecuada, aproximadamente de 95%. La temperatura corporal central cerebral es importante. Hay que mantener al cerebro con una temperatura de 36, 37 grados centígrados. Tanto la hipertermia como la hipotermia pueden ser dañinas, aunque también vamos a utilizar la hipotermia terapéutica
para tratar de preservar a nivel cerebral las funciones. ¿Okay? La hipotermia se utiliza cuando hay un daño cerebral muy severo y me permite mantener un estado de hibernación, lo que vienen a ser en las neuronas, ¿no? Y eso me permite una recuperación, pero no se utiliza en todos los casos, ¿ok? Y además es importante tener un control adecuado de la temperatura. Si la bajo demasiado o si la subo demasiado después, o el recalentamiento posterior también pueden afectar el cerebro del paciente. Entonces, evitar siempre los extremos, y si en algún momento es importante la hipotermia por algún motivo, solamente como terapéutica hay que llevarla bien monitorizada. La escala de coma de Glasgow también es importante que la conozcan para poder determinar con qué Glasgow encontraron al paciente, qué Glasgow tiene después de media hora, después de una hora, y así ir monitorizando su estado neurológico para evitar una mortalidad elevada. Indicaciones de traslado al hospital que tenga o que cuente con una atención especializada neuroquirúrgica es, por ejemplo, que el paciente haya perdido la conciencia después del traumatismo más de 15 minutos, que tenga amnesia después del traumatismo más de 1 hora, que haya anormalidades en el examen neurológico, que ya hemos hablado, disminución del estado de conciencia. Yo lo encontré con Glasgow 14 y después de media hora cayó a 12 y después de media hora cayó a 8. Definitivamente hay algo que está ocasionando una hipertensión intracraniana y el paciente puede herniarse y va a fallecer. Trauma cerebral penetrante, si hay una herida abierta también. Existencia de una fractura craneal, antecedentes de que el paciente tenga algún problema de coagulación, si el paciente está alcoholizado o está intoxicado con algo, si ha consumido drogas, también sería un antecedente importante, porque eso nos va a permitir también determinar su estado neurológico verdadero, ¿no? Si está bajo los efectos del alcohol o de las drogas, puede variarnos el estado neurológico. Y síntomas significativos como cefalea intensa, vómitos persistentes o explosivos o convulsiones, que también son signos de focalización neurológica. Entonces, todo esto nos permite decidir, ya, hay que llevarlo de forma rápida, pero a un centro donde le puedan brindar la atención más especializada, no a la posta médica de la esquina, ¿ok? No. Si me va a demorar 1 hora en ir a un hospital donde sé que hay neurocirujano disponible, entonces no pierdo tiempo y lo llevo hasta allá, ¿okay? Porque ingresar a la posta, bajarlo y después que nos digan que no hay atención para el paciente es más perjudicial para él y nos quita tiempo que pudimos utilizar para llevarlo hasta un centro especializado. Muy bien, entonces terminamos con este tema. Por favor, si hay alguna pregunta, de preferencia que sea con micrófono, ¿ok? Si no, empiezo a leer las que están en el chat. Doctora, yo tengo una curiosidad acerca del axonal difuso. Y es que, como vi en la tomografía, aparecían como lesiones en el cerebro. Entonces, en la resonancia. Y a eso le llaman también puntos, porque, o sea, cuando una resonancia y suelen ver, repito, lesiones, les llaman puntos y, por ejemplo, como una persona que tuvo parálisis facial y le hacen una resonancia, se ven lesiones. Entonces, ¿se puede relacionar con el axonal difuso? No. ¿O solo el axonal difuso está con TEC? A ver, la lesión axonal difusa es por un traumatismo, siempre, ¿ok? Cualquier tipo de traumatismo, una caída, un accidente de tránsito, o sea, cualquier tipo de trauma me puede causar una lesión axonal difusa. Es un diagnóstico, como les dije, casi de descarte. O sea, si yo tengo signos neurológicos en el paciente, o el paciente está en coma por completo,
y le tomo una tomografía y no veo nada, entonces lo que voy a sospechar es una lesión axonal difusa, ¿ya? Axonal viene de axones, ¿okay? Que viene a ser la parte de la neurona que une de una a otra, ¿no? Entonces, eso es lo que la resonancia puede captar y es lo que se puede evidenciar en una resonancia, muchas veces, más que en una tomografía. Los diferentes estudios que se piden me permiten ver diferentes lesiones. O sea, recuerden que hay exámenes que son gold estándar para ciertas patologías. Entonces, en el caso de las lesiones axonales difusas, el gold estándar es una resonancia magnética. Y también hay fases de las resonancias magnéticas, ya dependiendo de lo que quiero ver. Entonces, ahí ya entraría a explicar toda la parte radiológica, que no es el tema en sí, pero sí, la lesión axonal difusa es directamente postraumatismo de cualquier índole, ¿ok? Y es como un tipo de descarte. Sí, estoy leyendo, las diapositivas que les estoy presentando no son iguales a